No. Llegamos a una de las últimas sesiones, en la parte de integración general, donde vamos a ver ya ciertas especificaciones o ciertas partes que tienen que ver con los techos, los pisos, la iluminación, las condiciones en general de la nave para la empresa que se está diseñando, ¿verdad? Entonces, en el caso de los techos, las alturas recomendadas, pues hay una gran variedad dependiendo el tipo de actividad que se esté desarrollando. Hay ciertas recomendaciones a seguir para que estas puedan ser de la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, las cubiertas y techos pues afectan la distribución de planta, ¿verdad? Por su elevación, dependiendo si se van a utilizar algún tipo de vigas o algo para poder sostener el techo, ¿verdad? O es una estructura que no va a requerir de ningún tipo de apoyo, porque eso va en alguna manera a estorbar o a predisponer los espacios que nosotros tenemos en la parte de piso, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, tenemos una tablita donde, por ejemplo, si el tipo de producción es montaje manual sobre bancos u oficinas, ¿verdad? Entonces dice que para instalaciones o para empresas o plantas que no tienen instalaciones elevadas, la altura puede ser de entre 9 y 14 pies, ¿verdad? De altura. Si son instalaciones elevadas, es decir, si hay desnivel, si hay pedestales o las oficinas tienen algún tipo de elevación respecto al nivel de piso, pues estas pueden ser de 10 a 18 pies, ¿verdad? Así respectivamente, por ejemplo, para montaje de productos grandes sobre el suelo, pues la altura máxima de donde se almacenará o donde se tendrá el producto, se le agrega un 75% de esa altura, ¿verdad? Para poder dar un buen espacio, ¿verdad? Y en el caso de que sean con instalaciones elevadas, pues es la altura del producto más un 125% de la altura, ¿verdad? Entonces aquí ustedes, como pueden ver ahí están los diferentes escenarios, ¿verdad? Según el tipo de fabricación que se realice. Ahí tenemos para productos pequeños automatizados y para productos grandes automatizados, ¿verdad? Entonces ahí tienen las especificaciones, ¿verdad? Para cada tipo de instalación que tengamos. En el caso de los techos, pues podemos tener techos tipos de cubierta, ¿verdad? Si se fijan, son arcos, ¿verdad? Es un techo tipo curvo, ¿verdad? Donde pues su instalación es rápida, ¿verdad? Es sencilla, no necesita mantenimiento, ¿verdad? Es bastante estético, tiene forma aerodinámica, por el tipo de material que se ocupa para el techo, pues tiende a ser muy duradero, ¿verdad? Eh, no hay corrosión galvánica por ser una lámina ensamblada y no pernada, ¿verdad? Por su forma, actúa como aislante térmico y se puede usar desde el piso obviando las paredes de concreto armado, ¿verdad? Entonces, esas son como algunas de las ventajas que tienen este tipo de techos, ¿verdad? Pero las desventajas, por ejemplo, es que por su forma curva existe una pérdida de espacio en sus lados longitudinales, ¿verdad? Es decir, donde se apoya este techo, ¿verdad? Ahí la parte del techo es más baja, entonces a pesar que en el medio tenemos una gran altura para poder ubicar maquinaria, etcétera, cuestiones muy altas, pero en las orillas se ve que vamos a tener esa dificultad, que vamos a tener que manejar cuestiones con dimensiones mucho más pequeñas para que no vayan a topar o vayan a quedar muy cerca de donde se eleva la curva del techo. No se pueden desmontar, ¿verdad? Son estructuras completamente fijas, ¿verdad? Son muros de apoyo. Sus muros de apoyo, perdón, deben ser sumamente resistentes, ya que deben contrarrestar la fuerza, ¿verdad? Y ustedes saben que en las bases donde se está sosteniendo este techo, todo el peso está cayendo sobre las orillas, sobre las paredes donde se está, o las vigas donde se esté sosteniendo este tipo de techo, ¿verdad?
Y pues ahí las recomendaciones es que estas se utilicen cuando se necesita una gran altura en el centro, ¿verdad? Y disminuye los costos asociados a la iluminación, ¿verdad? De ahí tenemos los techos que son tipo de cubierta, ¿verdad? Que tienen esta forma así como dentados, ¿verdad? Que van por caídas eh, o diente de sierra, ¿verdad? Pueden ser de concreto, de metal o de lámina, ¿verdad? No llevan columnas interiores y sus estructuras son livianas, ¿verdad? Eh, no son aconsejables para vapores, ¿verdad? Pero tienen una alta iluminación natural porque el hecho de que queden así como inclinados, ¿verdad? Entonces los rayos de sol entran directamente, no es como por ejemplo si yo levanto un solo tipo de techo aquí así en forma triangular, la única cara que está recibiendo básicamente es la que queda expuesta al sol, ¿verdad? Mientras que en este caso básicamente a toda la superficie, si dejamos láminas translúcidas en cada cierta separación, nosotros podemos tener ingreso de iluminación natural a la planta, ¿verdad? Que muchas veces es lo que se requiere para no sobrecargar mucho la factura eléctrica, ¿verdad? Por su forma se pueden utilizar en naves de gran altura, ¿verdad? Se puede aprovechar grandemente para iluminación natural, como ya hablábamos ahí, y son fácilmente desmontables, ¿verdad? La desventaja, pues, que la lámina de zinc o asbesto no favorece el aislamiento térmico, ¿verdad? Entonces, vamos a tener ya sea mucha fuga de calor o mucho ingreso de calor en todo caso, ¿verdad? Se presentan casos de corrosión galvánica por ser láminas pernadas. El material a usar es mayor que en el caso anterior, ¿verdad? Porque básicamente estamos poniendo lámina sobre lámina como, como recubierto, como haciéndole sombra, digamos, a cada una de las partes, ¿verdad? Entonces vamos a ocupar bastante más material de lo que hubiéramos ocupado, por ejemplo, en un techo curvo, ¿verdad? Y su instalación es más tardía, ¿verdad? Porque hay que diseñar todos los soportes donde van a ir cayendo, ¿verdad? Y si se fijan ustedes, eso permita que sea bastante sólida la estructura, pero a su vez lleva mucho detalle para trabajar, ¿verdad? ¿Por qué no es aconsejable por los vapores? Pues porque no representa una facilidad de fluidez, ¿verdad? De salida, como por ejemplo los techos que son un poco más triangulares, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo el vapor va, como va a tender a subir por los calores y todo, entonces va a tender a irse al centro y va a quedar en la parte más elevada, entonces lo vamos a tener más alejado de la superficie de trabajo. Mientras que en este caso son techos que suelen estar, que no hacen ese pico, no generan esa evacuación del calor y de los vapores hacia el centro y hacia arriba, ¿verdad? Sino que puede quedar almacenada en todos los espacios que se van generando acá, ¿verdad? Entonces, sí puede funcionar tal vez un poco más para bodegas, ¿verdad? O para otro tipo de industrias que no tienen mucho calor o mucho vapor. Luego tenemos los tipos de cubierta, ¿verdad? A dos aguas, que es lo que hablábamos, son techos tipo triangulares, ¿verdad? Donde se compone de dos faldones que vienen, que dividen las aguas o vierten las aguas en lados opuestos, ¿verdad? Es recomendable que el 20% total de la lámina sea translúcida para poder ingresar algún tipo de iluminación natural. Ahora, tanto este tipo de techos como el anterior tenemos una dificultad y que muchas veces no se percibe al inicio de las estructuras, sino que cuando ya
va avanzando, ya tiene bastante tiempo, ya son estructuras viejas, y es que, por ejemplo, estructuras como estas, donde se parte o donde se hace dos tipos de cubierta, ¿verdad? Y queda un canal al centro de la planta, ¿verdad? Con el tiempo se van generando fugas, se van dando problemas con ese tipo de canaletas y todo, que de repente para poder darle mantenimiento, para poder limpiarlo, hay que hacerlo remover básicamente y cambiar el canal, ¿verdad? Porque llega su tiempo, su vida útil y estos empiezan a fallar. Entonces, muchas veces pasa, por ejemplo, pues en una empresa donde yo trabajaba, que ya el techo los canales estaban demasiado viejos y empiezan a caer goteras o de repente una fuga de agua, ¿verdad? Como el agua que vierte hacia el centro tiene que pasar por un canal que lo desvía hacia alguna de las orillas de la planta. Entonces, si ese canal falla, todo el agua te va a caer adentro de la planta. Igual sucede en este tipo, ¿verdad? El agua se va acumulando y entonces hay que vaciarla de alguna forma, ¿verdad? Y tienen que tener algún su tipo de inclinación para que este canal pueda evacuar en cada uno de esos cortes que se van viendo ahí, ¿verdad? Entonces eso puede generar en algún momento un problema de pues que nos toque estar lidiando con muchos problemas de mantenimiento en la época lluviosa, ¿verdad? Por ejemplo, hay fábricas tal vez que es una sola estructura, ¿verdad? Triangular, un techo de caída como son los techos en Europa, ¿verdad? Por ejemplo, por el tipo de clima donde cae bastante nieve, estas estructuras no se pueden dar porque entonces la nieve se acumula aquí al centro y esto genera un peso y puede llegar a botar el techo y todo. Entonces, por lo general, solo son un solo triángulo, ¿verdad? Para que la nieve logre correr hacia abajo, hacia ambos lados. Entonces, igual no funciona con las lluvias. Si pudiese ser un solo triángulo, pues mucho más beneficioso, ¿verdad? Claro, eso implica que las estructuras van a tener que ser un poco más reforzadas, como ven aquí, con las diferentes vigas para hacer los apoyos en la estructura, perdón, en la base estructural del techo, o en algún momento ubicar vigas hacia el interior de la planta para que logren sostener este tipo de techos por ser muy ancha la planta, ¿verdad? Entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Se recomienda este tipo de techo para naves altas, dando oportunidad de formar entrepisos dentro de la nave, ¿verdad? Es decir, podríamos tener ya sea un área de oficinas aérea, ¿verdad? O cualquier otro tipo de un mezanina, etcétera. Por su forma se pueden agregar luminarias, lo que favorece a la iluminación, así como también colocar ventiladores, lo que favorece a la ventilación, ¿verdad? Por ejemplo, en ese tipo de techos nosotros solemos ver que hay unos extractores de aire, ¿verdad? Extractores de aire para generar el flujo, que posteriormente vamos a ver cómo funciona lo de la ventilación. Pero se aprovecha la acumulación de vapor, ¿verdad? O la fluidez del vapor hacia las puntas de estos techos y entonces ahí se ubican los extractores mecánicos, ¿verdad? Que trabajan solo por la mecánica del aire, ¿verdad? El cual los empuja y los hace salir el vapor por esa. Y no requerimos de estar comprando extractores que tengan un consumo eléctrico, aunque igual se puede hacer si la acumulación de vapor es demasiada. Su instalación es bastante rápida, dice. Las desventajas: es necesario implantar un programa de mantenimiento de las estructuras, lo que hablábamos, ¿verdad? Porque con el tiempo se van generando muchos problemas de acumulación de los canales, etcétera. La lámina de 5 de asbesto no favorece el aislamiento térmico, ¿verdad? Ambas deben ser permeadas para su fijación, por lo tanto puede haber corrosión galvánica, ¿verdad? Necesita ser pintado periódicamente y para el apoyo de las láminas se ocupan cosaneras, ¿verdad? Para poder sujetarlas. Y lo otro que mencionaba ahí es pues que tienen que ser bien exactas las dimensiones para que no vayan a quedar desfasadas las láminas y pueda haber en algún momento algún ingreso de agua, de plagas, etcétera, ¿verdad?
Entonces, para que quede hermética la planta, se tiene que hacer una construcción bien exacta en sus dimensiones para no generar ningún problema. Tenemos los tipos de cubierta, ¿verdad? Que por lo general son a concreto, o sea, básicamente de la misma estructura de cómo se hacen las paredes, ¿verdad? Y son paredes de primera categoría. Estos techos necesitan un 2% de inclinación, ¿verdad? Para poder barrer con tener la fuga de agua, ¿verdad? Que no se acumule, que no permee. Las ventajas, el mantenimiento es casi nulo y su costo es bajo, además que en la parte alta pues se puede tener mucho equipo, ¿verdad? Se puede hacer instalaciones de equipo que favorecen el eliminar espacios dentro de la planta al poder tenerlos aéreos. Puede cumplir la función de un piso adicional en algunos edificios, ¿verdad? O sea, puede ser un área de almacenaje, un área de servicio, etcétera, lo que se desee tener ahí arriba. Absorbe más calor proveniente de la luz solar y ayuda a distribuir hacia la parte de abajo del interior del edificio, ¿verdad? Las desventajas pues requiere soporte mediante columnas de concreto reforzado, ¿verdad? Lo cual roba espacio para el piso, limitando la opción de configuración de la planta por ser un techo más pesado, ¿verdad? Del que podríamos ocupar solo con láminas, ¿verdad? Y además de esa, pues, que supone ser un tanto más caro, ¿verdad? Entonces, todas esas consideraciones tenemos que tener para el diseño de los techos, ¿verdad? Pero definitivamente ese tipo de techo es muy funcional para todas esas opciones que tenemos de colocar equipo, de tener un área extra de espacio de almacenamiento para cualquier otra cuestión que se pueda tener al aire, ¿verdad? Etcétera, etcétera.